Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva sesión en este curso de Lingüística General. Para iniciar, les voy a pedir que hagamos un ejercicio extremadamente breve. Les voy a pedir que se imaginen que están en una plaza de Atenas, aproximadamente hace unos 2500 años. El sol cae sobre los templos de mármol y a su alrededor hombres están discutiendo sobre política, justicia y verdad. Algunos se llaman a sí mismos filósofos y otros se llaman sofistas. En sus palabras no solo hay verdad y no solo hay sabiduría, sino que también hay poder. Y sin saberlo, están sembrando la semilla de una ciencia que más tarde se llamará la lingüística. Hoy entonces, mis profes, vamos a entender cómo el pensamiento griego, especialmente a través de la tradición filosófica y la tradición sofística, sentó las bases para estudiar el lenguaje. Vamos a ver cómo el lenguaje no solo fue visto como un medio para hablar, sino como un objeto de análisis y de reflexión profunda. Iniciamos entonces con un contexto griego y el nacimiento de las preguntas lingüísticas que hoy nos planteamos. Grecia se situó entonces como la cuna del pensamiento racional. La cultura griega marcó un antes y un después en la historia del pensamiento occidental. A partir del siglo V, aproximadamente antes de Cristo, en ciudades como Atenas, se desarrolló una vida pública basada en la palabra. Es decir, que el poder que tenía la palabra era gigante y la gente se ceñía a todo lo situado en torno a la palabra. El lenguaje no solo servía para comunicarse, sino que se volvió esencial en los tribunales, en la política y en la enseñanza. De acá surge una pregunta central. ¿Qué es entonces el lenguaje? ¿Qué relación hay entre las palabras, el pensamiento y la realidad? Aquí nacen dos caminos supremamente importantes que son los que vamos a abordar hoy. Primero, la tradición sofística, que está centrado en la eficacia del lenguaje, y la tradición filosófica, que está centrada en la búsqueda de la verdad del lenguaje. Para abarcar estos dos caminos, vamos a hacer una explicación muy concreta de cada uno. Primero tenemos la tradición sofística, que se centra en el lenguaje como poder. ¿Quiénes eran los sofistas para iniciar? Eran maestros itinerantes que ofrecían educación a cambio de dinero. En una sociedad oral como la griega, enseñaban el arte de hablar bien, de persuadir y de convencer. Su foco era la retórica, es decir, el uso efectivo del discurso. No buscaban una verdad absoluta, sino que de alguna u otra manera enseñar a argumentar desde distintas posiciones. Esto les ganó un montón de críticas, especialmente de Platón. ¿Qué establecían los sofistas en relación sobre el lenguaje? Tenemos a un primer protagonista que es Protágoras y él establece una frase muy importante y es: el hombre es la medida de todas las cosas. No existe una única verdad porque el lenguaje es relativo a la experiencia humana. Cada ser humano interpreta la realidad de forma distinta y el lenguaje refleja esa subjetividad. Por su parte tenemos a Gorgias y él establece que nada existe si algo existiera. No lo podríamos conocer y si lo conociéramos no podríamos comunicarlo. Él entonces afirma que el lenguaje no refleja la realidad, sino que la construye y lo llama el fármaco. Puede curar, puede envenenar, puede emocionar y puede manipular. Mire qué interesante cómo él establece el lenguaje desde esta alegoría, un fármaco muy interesante. Gorgias era plenamente consciente del poder emocional, del poder estético y político del lenguaje.
Hay unos aportes muy importantes de los sofistas en cuanto a esta construcción de la lingüística. Primero, ellos aportan en cuanto al lenguaje es convencional y no es natural. No hay una relación necesaria entre palabra y cosa. Además, afirman que el lenguaje tiene un valor pragmático. Su función principal es influir en el oyente. Adicional, introdujeron el concepto de polisemia, es decir, que las palabras pueden tener múltiples significados dependiendo del contexto. Y para reflexionar podemos entender que los sofistas no fundaron una ciencia del lenguaje, eso es súper claro, pero sí lo problematizaron como un fenómeno humano muy complejo, abriendo la puerta a una reflexión metalingüística. Entendiendo todas estas reflexiones y todos estos postulados que nos dejan sí la tradición sofística, pasamos ahora a la tradición filosófica. Aquí el lenguaje es un ente en cuanto a la búsqueda de la verdad. Tenemos a Sócrates y a Platón. Y ellos se planteaban la pregunta de ¿las palabras reflejan la realidad? Sócrates no escribió, pero sus ideas viven a través de Platón. En el diálogo, sobre todo Crátilo, Platón plantea la siguiente cuestión. ¿El lenguaje es natural? ¿Las palabras reflejan la esencia de la cosa o es convencional? ¿Son acuerdos sociales? Los tres personajes del Crátilo, que es lo que les estoy mencionando, se dividen en, primero, el Crátilo, cree que los hombres son naturales, cada cosa tiene un nombre verdadero. Tenemos a Hermógenes, cree que los nombres son arbitrarios, y tenemos a Sócrates, donde se exploran ambas ideas, pero sugiere que el lenguaje puede tener alguna relación con la esencia, aunque reconoce la importancia del convenio. Platón, aunque siempre fue muy idealista, se enfrenta entonces a una inestabilidad del lenguaje, y esa tensión de alguna u otra manera será clave para la historia de la lingüística en sí misma. Partamos entonces de los postulados de Aristóteles, que fue el primer teórico formal del lenguaje. Aristóteles siempre buscó dar un paso más allá. Intentó entonces sistematizar el lenguaje. Define por primera vez conceptos como palabra, lo define como un onoma, es decir, que hay una designación de algo. Hay un verbo que es un ema, que expresa tiempo y acción, y una proposición que lo define él como logos, que puede ser verdadero o puede ser falso. Adicional, acá hay un postulado supremamente importante y es la relación tripartita. Él establece primero que las palabras habladas son símbolos de las representaciones mentales, y las representaciones mentales son el reflejo de las cosas reales. Así, Aristóteles propone una teoría referencial y mentalista del lenguaje. Esto va a influir en siglos posteriores en toda la conformación de lo que hoy conocemos como la lingüística general. Hay una contribución muy importante de la tradición filosófica. Se preguntan por la naturaleza del signo lingüístico, introducen la idea del lenguaje como representación de la realidad, buscan una lógica del discurso, es decir, esas reglas que estructuran el lenguaje, y de alguna u otra manera estas contribuciones solidifican el concepto de lingüística. Para cerrar, vamos a responder la pregunta de por qué es importante conocer estos antecedentes. Hoy en día, mis profes, usamos la lingüística para describir sonidos, estructuras, significados, pero todo comenzó cuando alguien en una plaza griega se preguntó de dónde vienen las palabras. ¿Cómo puede una serie de sonidos mover emociones, convencer multitudes o incluso construir verdades? Los sofistas vieron el lenguaje como una herramienta de poder y de persuasión. Los filósofos intentaron comprender su esencia y su estructura.
Ambas tradiciones son el origen del pensamiento lingüístico, una más práctica y política, otra más teórica y ontológica. Para entender el lenguaje no basta con hablarlo, hay que pensarlo, interrogarlo y, como hicieron los griegos, ponerlos a prueba.